Ya estamos entonces. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran la clase arrancar con alguna consulta? Si tienen por ahí algún ejercicio, como... Esta clase va a ser cortita en sí, porque vamos a hablar centro de masa, centro de gravedad, ¿sí? Pero si tienen alguna duda, la resolvemos. Si no, bueno, continuamos. Bueno, esta clase la idea sería que comprendamos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de centro de masa, centroide, centro de gravedad, más que todo de un punto de vista conceptual, ¿sí? Las clases van a ver que los profes por ahí la recomplican con integrales que, bueno, sí, podría ser, digamos, una parte formal, digamos, ¿no? Pero luego eso no va en el coloquio, así que ustedes tranquilos con eso, nunca toman conceptos tan finos, ¿sí? Lo que sí, para el coloquio, recuerden practicar ejercicios y cómo lo resolverían al lado de un profe, ¿no? Cómo se le explicaría a un profe, obviamente afinando ahí un poquito los términos, ¿no? Pero lo que tienen que enfocarse para el coloquio, si son preguntas teóricas, por ahí van a ser preguntas generales, globales, ¿sí? De alguna definición también, por supuesto, puede ir, ¿sí? Pero cosas muy finas de matemática, de álgebra, ¿no? Como análisis matemático también, ¿no? En cuanto a estos casos diferenciales de AR y esas cositas que por ahí ustedes todavía no han visto, eh, traten de entenderlo más o menos de qué están hablando de manera general si es que lo ven, ¿sí? Y ahí en el PDF, en el resumen que les pase, hay algo de eso, ¿sí? Pero no le den tanta importancia a cosas finas, eso como consejo primero, ¿sí? A las cosas finas, no le den tanta importancia. Cosas finas me refiero también a de los temas secundarios, ¿no? Si hablamos por ahí de cosas finas, si queremos dar importancia es a lo que veamos del práctico, a lo que relacionemos de los temas prácticos fundamentales, mientras haya cosas finas, sí, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿cuánto grado me restringe hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuánto grado me restringe un apoyo fijo? ¿Cuánto grado me restringe un apoyo móvil? ¿Por qué tanto grado de restricción? ¿Cuánto grado de libertad tiene una partícula en el espacio, en el plano, un cuerpo? ¿Cuánto grado de libertad tiene en el plano, en el espacio? Lo que está más relacionado con la práctica, sí, ¿sí? Y también por ahí depende qué profe, ¿no? Hay algunos profes que les gusta tomar mucho la parte de definición de fuerza, de vectores, de pares, eso también por ahí está todo en el PDF, ¿no? Que eso de ahí es leerlo y entenderlo y estudiarlo nada más de ahí, ¿sí? Pero las cosas muy finas de matemática en sí, de análisis, de álgebra, que van a ver de temas sin tanta relevancia, como por ejemplo centro de masa, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque después hay muchas consultas sobre eso, ¿sí? Sobre qué es esta derivada, qué es esta integral, y a veces hay cosas que los profes, o sea, ni yo lo entiendo, ¿sí? O sea, que no podría explicarlo, pero le doy la seguridad que eso no lo toman, ¿sí? En, en los coloquios, ¿sí? Así que bueno, primero empezando la definición de centroide, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de centroide, ¿sí? Vamos a estar hablando del centro geométrico de una figura, simplemente, ¿sí? Del centro geométrico de una figura sin tener en consideración nada de qué está hecho, nada de qué está compuesto, no, solamente vamos a tener en cuenta la forma geométrica que tenga el elemento, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar, ¿sí? Su centro geométrico, ¿sí? Bueno, pongo C para diferenciarlo, ¿sí? Entonces eso va a ser el centroide nada más que el centro geométrico de la figura dada, ¿sí? Obviamente habrá elementos, ¿sí? O figuras compuestas por varias figuras, no sé, una figura acá, otra figura acá, otra figura acá, entonces bueno, ya acá después vamos a aplicar lo que es el teorema de Bariñón aplicado para esto, ¿no? O sea que el centroide de toda esta figura en general va a estar relacionado con el centroide y la ubicación de cada centroide, ¿no? De cada una de los demás cuerpos, ¿sí? De las demás figuras, ¿sí? Entonces, en base a eso, después se encontrará un centroide general, digamos, ¿no? ¿Sí? Ubicado en tal punto, en tales coordenadas, ¿sí? Después también es importante entender qué es el centro de gravedad, ¿sí? Centro de masa, perdón, primero. Centro de masa, ¿sí? Que está relacionado al punto donde yo puedo considerar
concentrada toda la masa o donde yo puedo considerar concentrada toda la resultante de fuerzas que obtenga ese elemento, ese cuerpo, ¿sí? Así de simple. Van a haber muchas definiciones por ahí, sí, pero en sí lo que a los profes les interesa o lo que ellos piden una definición de esa manera. Centro de masa donde yo puedo considerar concentrada toda la masa del cuerpo o donde el sistema de fuerzas actuando en un cuerpo lo puedo considerar concentrado en ese punto, en ese centro de masa, ¿sí? Y ahora sí, este centro de masa ya me viene a mí a decir no solamente su relación en cuanto a la forma, ¿sí? En cuanto a su forma general, sino también va a estar más relacionado, ¿sí? A de qué densidad, de qué está hecho eso, ¿sí? De qué se compone, ¿sí? Hay un solo elemento en cuanto a material, hay varios elementos, bueno, todo eso me lo va a decir, ¿no? Acá vamos a suponer que hay un determinado espesor, un grosor, ¿sí? Entonces ya me está diciendo que está compuesto de algo, ¿sí? Una determinada densidad. Entonces, en ese caso, bueno, va a estar relacionado con el centroide, ¿sí? Siempre y cuando tengamos una uniformidad, una homogeneidad de material, ¿sí? No va a ser este mismo material que, por ejemplo, el mismo cuerpo, ¿no? Tenga una determinada densidad o un determinado material o un espesor de material, por ejemplo, no sé, supónganse el ladrillo, ¿no? Y la otra, capaz que otro pedazo está compuesto de acero, ¿no? Entonces ahí, quizás, muy probablemente, el centro geométrico, en este caso, si hablamos, fíjense, en este caso, si hablamos, en estos dos casos simples, si hablamos de centros geométricos, capaz que el centro de gravedad y el centro de masa, le vamos a llamar M, el centroide y el centro de masa, muy bien coincidan, ¿sí? Porque si estamos hablando de un mismo material, de que si ese cuerpo, esa figura está compuesta de una misma densidad total, ¿no? Hay una homogeneidad, ¿sí? Existe ese mismo espesor de material en todo el cuerpo. Entonces, en ese caso, sí, el centroide va a coincidir con el centro de masa, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, podríamos tener que acá estaría el centroide, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vemos que hay más masa de un lado, ¿sí? Quizás otro material, ¿no? Como les digo, madera y hierro no tienen nada de que ver en cuanto a un peso, hay una relación muy extrema, digamos, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, obviamente por simple intuición, ¿no? Física clásica, va a estar tirado más su centro de masa del lado más pesado, ¿no? Como cuando veíamos, por ejemplo, una carga triangular. ¿Dónde está la resultante? ¿Dónde va a estar concentrada? Ahí, donde más o menos me divida la misma cantidad, en este caso, de fuerza, ¿no? De un lado del otro, ¿no? Entonces, bueno, decimos que acá está la resultante de fuerza. Bueno, acá también por simple intuición, ¿no? En el caso de una carga distribuida, que pero ahí estamos hablando de fuerzas, ¿no? Está la mitad justamente me divide un lado y el otro. Entonces, bueno, acá va a estar concentrada la fuerza resultante, ¿sí? Donde yo puedo considerarla para fines didácticos, para los fines en cuanto a cálculo simple, ¿sí? Pero van a ver que después el comportamiento es distinto, ¿sí? Eso van a ver en la segunda parte, ¿sí? Entonces ya el centro de masa me está hablando, me está pidiendo otro dato más, ¿sí? De cuánta masa hay y de qué tipo de masa hay, ¿no? Qué densidad también, ¿sí? Y va a coincidir el centroide con el centro de masa, ¿sí? Siempre y cuando tenga un elemento homogéneo, ¿sí? Y también de nuevo, si queremos hablar de que este cuerpo es un cuerpo general grande compuesto por varias masas, bueno, entonces acá habría que dividir, por ejemplo, un área 1, como hicimos acá, ¿no? Arriba, ¿sí? Y acá un área 2. Y bueno, ahí ese centro de masa va a estar compuesto por el centro de masa particular, ¿sí? De cada uno de los elementos, que va a estar relacionado con su densidad, con el material que tenga cada uno y con el área que ocupa todo eso, ¿sí? Y ahí también vamos a aplicar el teorema de Bariñón y va a estar acá, vamos a encontrar luego el centro de masa total de ese elemento, ¿sí? Acá lo que va a interesar, ya hay elementos que están establecidos, ¿sí? Como dónde está su centro, dónde está su centroide, ¿sí? Esos tablitos los pueden conseguir en internet, esos son simples, ¿sí? Bueno, como por ejemplo un triángulo cualquiera, ¿no? Ahí.
¿sí? Triángulo hablando de centroide, ¿sí? Entonces uno puede considerar que el centroide de la figura está uniendo los vértices con los lados, ¿no? Algo así será, ¿sí? Pasando por la mitad, entonces algo así, y acá estaría el centroide de la figura, ¿sí? Triangular, hablando de sección, ¿no? Y acá estará a 1/3 de este lado, y acá va a estar a 2/3 de este lado, y acá también a 1/3 de este lado y a 2/3 de este otro lado, ¿sí? Ahí donde podemos considerar concentrada o considerar el centroide, digamos, de la sección, ¿sí? El centro de la sección, ¿sí? Centro geométrico. También vamos a hablar acerca, eso también muy importante, y por ahí lo que se les complica un poquito, ¿sí? Es entender este concepto de centro de gravedad, ¿sí? Bueno, acá el centro de gravedad, los ingenieros civiles, ambientales, o sea, los que trabajamos, digamos, con simples estructuras, ¿sí? El centro de gravedad siempre va a coincidir con el centro de masa, ¿sí? El centro de gravedad me da una idea más que todo donde yo tengo considerado el centro de gravedad, donde yo puedo considerar concentrado el peso del elemento del cuerpo. Entonces fíjate que ya estamos hablando ahí de otro elemento, ¿no? De un vector, ¿no? Entonces acá en centroide hablamos de la sección, el centroide de la figura, ¿no? Centro de masa, aparte de eso, queremos ver de qué material está hecho, de qué densidad, si ocupa todo el elemento, ese mismo material, ¿no? O un mismo espesor determinado que me genere más masa hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y el centro de gravedad ya me está hablando de fuerza, de un peso, ¿sí? Para elementos, para elementos muy, muy simples, o sea, hablando también de que estamos en la Tierra, que nos genera un determinado esfuerzo, no un esfuerzo, una aceleración de gravedad, pero si ustedes recuerdan, física 1, esa gravedad, esa aceleración dependía del radio de lo que yo esté alejado o de mi distancia al centro del cuerpo, en el caso del centro de la Tierra, con respecto al elemento, ¿no? Obviamente uno trabajando por el momento, por lo menos hasta ahora, hasta este siglo, creo que vamos a trabajar con elementos simples, ¿no? Un edificio, podemos considerar que en todo su largo, ¿no? Podemos considerar que en todo el largo de un edificio determinado, la gravedad que tenga en este punto A es la misma que tengo la gravedad en el punto B, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que acá la Tierra, esto está apoyado en la Tierra, y no hay una distancia considerable de este punto A al punto B, ¿no? Hablando al centroide de acá de la Tierra, sí, al centro de la Tierra. Entonces esa distancia, luego entre A y B, como hay kilómetros y kilómetros, ¿sí? De radio hasta el centro, desde el borde de la Tierra hasta el centro de la Tierra, hay un radio, digamos, muy considerable, ¿no? Entonces, variar en un edificio que como máximo, hasta hoy en día creo que tiene el más grande, son 600, 800 metros, creo que tiene el edificio más grande hasta hoy hecho. No hay una diferencia, ¿sí? Entre el borde, digamos, inicial, si queremos, de la base y el borde final B, considerable que haya una relación crítica, ¿no? Entre esa distancia con el centro de gravedad, ¿no? Con el centro de la Tierra, perdón, desde su borde de la Tierra hasta su centro. Entonces esa distancia es ínfima, obviamente. También recordarán, ¿no? En física 1 a veces también se suponía, algunas hacían simplificaciones de que, bueno, como esto es muy corta esta distancia o esta masa es muy diminuta, entonces lo que hacíamos se despreciaba. Bueno, en este caso también se desprecia, ¿sí? No hay una variación de gravedad sustancial, porque fíjense que ¿qué me da a mí el peso? El peso a mí me lo daba, ¿no? La masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Que esto es fuerza, ¿no? Y es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces uno va a considerar siempre esta aceleración, digamos, constante, ¿sí? Bueno, esto va a pasar entonces en los casos donde tengamos elementos en el cual su distancia al centro de gravedad
entre elementos entre partículas, digamos, relativos dentro de un mismo elemento no sea considerablemente grande, ¿no? O apreciable, como por ejemplo, imagínense que esta es la Tierra, ¿no? Este es su centro. Estamos poniendo una escala, digamos, muy grande, digamos, ¿no? Y supongamos que hay un edificio ahí, ¿no? Bueno, la relación entre distancias entre un punto A de la base y un punto B ya es considerable, ¿no? Entonces, de acá a acá yo puedo considerar una determinada aceleración g, pero como la aceleración era inversamente proporcional, se acordarán ustedes un poco de física 1, que está más cerca que yo de física 1, que esa aceleración g dependía de la distancia, ¿sí? De un radio al centro, ¿sí? Al centro de la Tierra. Entonces ahora sí veamos, por ejemplo, que ahí no va a ser la misma aceleración G1 que G. Acá no hay chance, no vino la relación, es casi el doble. Entonces casi prácticamente la gravedad 1 en el punto B, entonces no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, mientras nosotros trabajemos con elementos eh, convencionales, con estructuras convencionales, esto no se tiene en cuenta, ¿sí? Bueno, y lo que me va a generar esto, obviamente dijimos que esto no va a ser igual, ¿sí? Lo que me va a generar esto es que haya distintos pesos. O sea, ¿qué me va a querer decir esto? Si yo tengo este mismo cuerpo, no lo tengo acá, ¿sí? Ese mismo cuerpo enorme, grande en relación a la Tierra, haciendo su posición, ¿sí? Capaz que su centro de masa, hablando de masa pura, la masa va a ser la misma, la masa no depende de un centro de gravedad, no depende de una fuerza, no, el centro de masa, habla de la homogeneidad o de cómo está compuesto en cuanto a material del cuerpo, no va a estar por acá, ¿sí? Por ejemplo, el centro de masa. Pero ¿qué pasa? Como este elemento, este punto B, ¿sí? Está muy alejado de la Tierra, haciendo suposiciones extraordinarias, por supuesto, ¿no? Está muy alejado de la Tierra, ¿qué va a pasar? Y bueno, no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque G, la gravedad ahí, G1, va a ser mucho menor, ¿no? A la gravedad G que tiene acá el punto A, ¿no? Que está más cerca de la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Acá habrá un peso, ¿no? ¿Por qué? Este peso, que habrá acá, digamos, el peso 1 y acá habrá, por ejemplo, un peso 2, como haciendo una discretización, ¿no? De esto. El peso 1, como va a ser M por G1, ¿no? Y aún así, si habláramos de la misma masa, no va a ser el mismo peso 2 acá. ¿Por qué? Porque P2 también va a ser masa por G, ¿no? Pero como estamos diciendo que G y G1 son distintos, ¿no? Por esta relación de acá, estoy muy alejado de la Tierra, muy alejado del centro de la Tierra. Por ende también va a pasar lo siguiente, que P1 va a ser el peso de esa parte, de ese elemento muy alejado, va a ser también mucho menor a P2, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, P2 me está generando más peso, ¿sí? Va a haber luego un centro, digámosle, entre nosotros, un centro de peso, ¿sí? Un centro de fuerza-peso, obviamente más tirado hacia P2, ¿no? Habrá un P general ahí total de la estructura, ¿no? ¿Sí? Donde yo podré considerar ahí el peso de todo el elemento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto en la realidad, esto como exageración, ¿no? No pasa, ¿sí? La gravedad va a ser la misma en el punto A que en el punto B, y luego, ¿no? Entonces, realmente esto, digamos, no pasa por ahora, por lo menos en estos siglos, no se va a hacer nada esto, digamos, tan loco, ¿no? Entonces, ahora lo que va a ocurrir es que, como no va a pasar esto, tenemos estructuras que son ínfimas, de dimensiones ínfimas en relación al centro de gravedad de la Tierra o al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El P va a estar al lado de la masa, ¿sí? El centro de gravedad, llamémosle G, ¿sí? Va a estar en el centro de masa también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto B y el punto A van a tener la misma aceleración G, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ¿sí? Entonces, estos centros de gravedad, la única forma de que sea distinto el centro de masa es que haya una variación de la aceleración de la gravedad, ¿sí? En el elemento, en el cuerpo.
cosa que no existe, o sea, sí debe existir, por supuesto, digo, pero acá entre nosotros, para nuestra carrera, ¿sí? No va a existir esa diferencia, ¿sí? Entonces el centro de masa va a coincidir con el centro de peso, ¿sí? Que está relacionado con la gravedad, o sea que la masa va a coincidir, el centro, perdón, de masa va a coincidir con el centro de gravedad, ¿sí? Y va a coincidir todo eso con el centroide, ¿sí? Si aparte la masa es uniforme en toda esa estructura, en todo ese elemento, ¿no? Que también, digamos, no es verdad, ¿sí? Puede tener un elemento, más si hablamos de estructuras civiles, elementos que no tengan la misma masa en distintas partes de ese mismo cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos todo hasta ahora? ¿Quieren consultar algo? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver. Se entiende, perfecto. Bueno, esto es lo que tienen que entender para diferenciar. ¿Sí? Esto es lo que tienen que entender para diferenciar. Entonces el centro de masa nos va a pedir un determinado material, una determinada densidad de ese material, o por lo menos tipo de material, o cuánto hay de ese material en determinadas partes de ese elemento, ¿no? Si ese elemento está compuesto por el mismo material, vamos a estar hablando de un cuerpo homogéneo, ¿no? El centroide solamente va a depender de la forma que tenga seccionalmente ese elemento, y el centro de gravedad va a depender en sí de la variación de la gravedad que tenga ese cuerpo. Obviamente los ejercicios que vamos a hacer ahora, o que van a ver en esta materia, o que van a ver en los libros de ingeniería, no tiene para nada diferencia de centro de gravedad, ¿no? Entonces siempre, por ahora, vamos a relacionar siempre el centro de masa con el centro de gravedad, que va a ser el centro del peso, ¿no? Entonces va a estar definido eso por ahora, ¿sí? Entonces para encontrar todo esto, para encontrar un... A ver, como ya hay secciones que están establecidas, ¿no? Secciones simples establecidas, como por ejemplo, bueno, yo sé dónde está el centro de un cuerpo, de una figura rectangular, ¿no? Uno esto y acá está el centroide, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un cuadrado. Un triángulo, bueno, ya lo vimos, ¿sí? Es uniendo los vértices con los lados, ¿sí? A la mitad de los lados. El vértice con la mitad de los lados. Bueno, más o menos por ahí, ¿sí? Bueno, y acá va a estar el centroide, ¿sí? Y va a coincidir con el centro de masa si es que yo tengo el mismo elemento, si yo tengo el mismo material, la misma densidad, ¿sí? O la misma cantidad de material, digámoslo así, más referido al centro de masa, ¿no? Porque centro de masa, ¿qué es masa? Masa es cantidad de material, cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, para un círculo sabemos que va a estar acá, ahí, ¿sí? ¿Qué otra figura más conocida? Bueno, después van a encontrar quizás medios círculos o un cuarto de círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya no va a estar tan en el centro. Obviamente va a estar quizás al centro de esto porque tengo lo mismo hacia un lado. Entonces, bueno, acá seguramente va a estar el centroide, ¿no? En algún punto de esta línea. Pero bueno, usted también más o menos dándose cuenta, ¿no? A ver, ¿dónde será la línea que yo corte para encontrar en la misma sección, ¿no? De un lado del otro. Y bueno, por ahí no va a estar acá al medio, ¿no? Fíjense la diferencia que hay de sección de un lado del otro. Entonces, bueno, estará por acá. Pero para eso ya hay tablitas, ¿sí? Para eso ya hay tablitas establecidas que lo pueden descargar centros de masa o centroide, mejor dicho, perdón, ¿sí? Y acá también, para un círculo, bueno, también ahí van a encontrar en algún momento las tablitas, por ejemplo, que el centroide está por ahí, ¿sí? Pero ya está hecho eso, digamos, establecido. Ustedes tienen que tomar, descargar las tablitas y ya está. En este caso, en estos dos casos, obviamente va a estar siempre relacionado a un valor pi y a un valor de radio, ¿no? O diámetro, ¿sí? Si suponemos que este es medio círculo y este es un cuarto de círculo. Bueno, todos esos tipos centroides particulares de cada elemento ya están establecidos por tabla, ¿sí?
y van a estar relacionados, en el caso de los círculos, por un valor pi y un valor de radio. Van a haber 3/4 del radio, 3/4 de pi por radio, cosas así simples, ¿sí? Entonces acá lo que se va a tratar de hacer es siempre encontrar el centro de gravedad, no de esta figura que ya están establecidas, por supuesto, porque va a ser cuestión de sumar, multiplicar algo muy, muy simple, ¿no? Sino de encontrar figuras ya complejas, ¿no? De cuerpos complejos, qué sé yo, a ver, por ejemplo un elemento así, y bueno, eso se ve medio complicado, qué sé yo, bueno, a ver, podemos empezar discretizando, no sé, quizás si vamos un poco más fino, puedo suponer, bueno, como la ingeniería se van a cansar de idealizar cosas. Bueno, vamos a suponer que esto es un cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que esto va a ser un trapecio, por ejemplo, ¿no? Y vamos a suponer, no sé, que esto es una parábola. Y hay también tablitas para las secciones parabólicas, por ejemplo. Acá también, bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer acá que esto es un cuarto de círculo, por ejemplo, no sé. Vamos a suponer acá que esto es un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y así, discretizando esto, por ejemplo, no sé, un elemento acá, otro elemento acá, y esto que sea un cuarto de círculo. Bueno, ustedes como profesionales van a tener que saber aplicar todas estas diferenciales de área o estas determinadas partes de área que vamos a tener que discretizar, ¿no? Según la forma que tenga ese elemento, ¿sí? Si encontramos alguna forma convencional, genial. Si no, bueno, generar funciones, ¿sí? Generar una función para determinada parte. Como por ejemplo, a ver, ¿qué función le puedo generar a esa parte? Bueno, una parábola, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿sí? Y saber proporcionar una determinada ecuación para encontrar esa parábola y con ello también su centro de esa parábola o de esa parte nada más de esa parábola, ¿no? Bueno, pero ahora no les van a dar cosas así tan complicadas, ¿sí? Va a estar todo más referido a figuras, digamos, que se puedan discretizar de figuras conocidas, o sea, una figura general que podamos discretizar de figuras conocidas, ¿no? Como por ejemplo este de acá, ¿sí? Este ejercicio, se lo preparé, está resuelto, y está compuesto por este elemento, ¿sí? De distintas formas, con la condición, lo único, es que esto es hueco, ¿sí? O sea, lo que estoy marcando acá en rojo es hueco, ¿sí? O sea, lo que hay sección es de la parte, digamos, no marcada con rojo, ¿sí? Es decir, que ese círculo y ese rectángulo son huecos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía? Para llevar a esto, vamos a utilizar el teorema de Bariñón, ¿sí? O una adaptación del teorema de Bariñón, ¿sí? ¿Qué nos decía el teorema de Bariñón? Nos decía que el momento de la resultante, ¿sí? O sea, el momento de la resultante va a ser igual a la suma de los momentos individuales de cada una de las fuerzas que me componen esa resultante, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo tenía, por ejemplo, F1, por ejemplo, ¿no? F2, F3, ¿sí? Y yo conozco las distancias, ¿sí? Yo conozco, bueno, acá lo hice todo medio... Bueno, no importa. Yo puse acá el punto, respecto al punto A, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco, a mí me dan el dato de esta distancia, de 3, por ejemplo, yo tengo para esta distancia, de 2 y tengo para esta otra distancia, ¿no? Me dan de dato, forma vectorial todo esto, ¿no? De 1, ¿sí? Y yo acá, en algún punto va a aparecer, voy a ver, ¿no? Voy a poder calcular una determinada resultante de toda esa fuerza, que va a ser nada más que la sumatoria vectorial de las fuerzas Fi, ¿no? Que existan. Entonces, esto también existirá luego, encontraré una determinada distancia D, ¿sí? También de forma vectorial, ¿sí? Donde yo pueda, o me dé la ubicación de esa resultante, ¿sí? Ojo que acá también hay que entender desde ya, ¿sí? Desde ya, que
esto no me está marcando sobre ningún sistema de referencia. Esto está demostrado, esto está en el PDF que les pasé, ¿sí? No quiero meterme en eso porque esto es muy fácil. Pero esto, ¿sí? O sea, hablando de tema de resultantes, de fuerzas, eso nunca va a depender de un sistema de referencia. No porque yo cambie un sistema de referencias, va a cambiar, la resultante se va a mover acá, ¿no? Y va a cambiar mi distancia, ¿sí? Si estamos hablando de un mismo punto, ¿no? O sea, si este punto sigue estando ahí, mi sistema de referencia fue este, por ejemplo, ¿no? Y X, por ejemplo. Y ahora lo cambio, por ejemplo, y hago esto, algo muy loco, por ejemplo, ¿no? Hago ahí, totalmente distinto. Hago que esto sea X y hago que esto sea Y, ¿sí? Lo que va a cambiar, digamos, si en este punto de aplicación está FR, va a estar ahí, ¿sí? Lo que va a cambiar, bueno, va a ser la distancia, ¿sí? Que yo tenga de una coordenada a ese punto y de esta coordenada a este punto. Pero ojo que ese punto, ¿sí? De aplicación donde yo encuentre la resultante no depende de un sistema de referencia, ¿sí? Eso Bariñón lo demuestra. Entonces, si hacemos la adaptación y vamos resolviendo esto, por ejemplo, esto ¿cómo sería? ¿Cuál sería el momento de resultante? Bueno, sería D por la R, ¿no? Resultante, ¿sí? Y va a ser igual acá, bueno, va a ser igual a, por ejemplo, F1 por D1, al revés, perdón, si hablamos de forma vectorial, ¿no? D1 por F1 más D2 por F2 más D3 por F3 y seguiría sumando, ¿no? Si tengo mucha fuerza, ¿sí? Entonces, si adaptamos esto, ¿sí? Si adaptamos esto a la parte de secciones, vamos a encontrar, si bien esto lo llamamos momentos, ¿sí? Van a ser momentos de fuerza, fuerzas por distancia, como ya hemos visto, encontrando forma vectorial, como hemos visto en los primeros temas, ¿sí? De vectores. Y acá, bueno, acá que adaptando esto y tomando esto en consideración, ¿sí? Las distancias son las distancias que yo vaya a medir de un punto considerado. O sea, se van a hacer distancias medibles, encontrables, ¿sí? Que yo tomo una regla y lo mido. F1 va a ser el dato que me den de la carga, ¿no? Entonces acá lo que va a ir, ¿y R quién va a ser? R, bueno, no va a ser más que la sumatoria de cada una de las fuerzas vectoriales. Entonces acá la incógnita va a ser encontrar de dónde está ubicado esa fuerza resultante, ¿no? Y adaptando todo esto al centro de masa, ¿sí? Al centroide, perdón, vamos a hablar por ahora de centroide, o al centro de masa si es que es el mismo elemento de masa uniforme, ¿no? De cantidad de materia uniforme, ¿sí? Vamos a estar hablando de también una distancia determinada, ¿sí? Al centroide, ¿sí? Y esto va a estar igual a ¿qué? El centroide va a ser, no va a ser más que, o sea, el centroide no va a ser más que, lo voy con costadito, el centroide no va a ser más que la sumatoria de cada área ahí, ¿no? Haciendo la adaptación, ¿no? ¿Sí? O sea, va a ser igual a un área total, ¿no? Y después, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener la sumatoria de ¿qué? De cada distancia por cada área, o sea, de cada distancia sub i por cada área sub i, ¿no? Como acá también, arriba, podemos tomar como que esto era la sumatoria de cada d sub i por cada f sub i, ¿no? Estas áreas yo voy a hacer las que yo discretice, ¿sí? Las que yo diga, bueno, divido en tantas veces o tantas partes como yo quiera, ¿no? Obviamente que sean fáciles, si ustedes van a ser ingenieros, la idea es que siempre uno idealice de manera simple, ¿no? No complicándose la vida. Y la distancia, bueno, va a ser, depende de mi sistema de referencia, cómo yo tome esa distancia, ¿no? Positiva, negativa, obviamente, siempre respetando los positivos y negativos de mi sistema coordenado, ¿sí? Y el centro, bueno, este lo voy a encontrar porque no va a ser más que la sumatoria de cada área sub i, o sea, va a ser el área total, ¿no? Y esta distancia es la que me voy a querer encontrar. Che, ¿dónde está esta distancia en toda esa área? ¿Dónde está ubicado en toda esta área? ¿Dónde está ubicado el centro? Que donde yo puedo considerar el centroide, no de cada figurita, sino ya de toda la figura en total. ¿Estará acá? ¿Estará acá ese centroide? Bueno, no lo sé. ¿Qué hacemos? Aplicamos, digamos, el teorema de Bariñón, ¿sí? Y cuando ya hay una definición para esto, ¿sí? Que bueno, en este caso, acá estaríamos hablando de una distancia D global, ¿no? Que tiene, esa distancia D va a tener determinadas coordenadas en X y en Y.
O sea, podemos dividir también esta ecuación en dos partes, ¿no? Para encontrar un centro, por ejemplo, o una distancia D en Y, en dirección Y, a ese punto, y una distancia, ¿sí?, en X, en dirección X, para encontrar ese punto donde yo quiero tener la concentrada de masa, de sección, de gravedad, ¿no? Entonces yo lo puedo separar eso, ¿sí? Y otra cosita antes, pues les decía que por definición se llama a la distancia por área, se le llama momento estático. Si tengan en cuenta eso. A esto entonces se lo va a llamar momento estático. Esto lo van a utilizar en mecánica 1, no se lo olviden, ¿no? Momento estático, y algunos también lo llaman momento en primer orden, pero quédense más que todo con momento estático. Distancia por fuerza, ¿sí? O sea que, si vamos a un poco más formal esto, ¿sí?, vamos a decir que la distancia, ¿sí?, va a ser igual al momento estático, ¿sí?, a la sumatoria de los momentos estáticos, ¿sí?, de la sección total, ¿sí?, dividido el área total, ¿sí? Ahora eso nos va a dar la dirección, ese D nos daría el D total, ¿no? Pero bueno, acá ¿qué hacemos? Vamos a idealizar y a trabajar de manera más simple, no vamos a trabajar con vectores, ni con vectores de distancia, ni con vectores de fuerza, nada de ello. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que yo tengo que trabajar con direcciones, en dirección X, dirección Y. Vieron cómo hacemos con los momentos de forma escalar, ¿no? ¿Cuál es la condición? Bueno, si yo no quiero trabajar con vectores, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de los momentos, no quiero trabajar con vectores, que tengo que entender que si hay un plano determinado, ¿sí?, que me genera, o mejor dicho, perdón, si yo quiero un vector momento en una determinada dirección, ¿no?, yo tengo que entender sí o sí que ese vector momento va a ser producto de distancias y fuerzas perpendiculares, mejor dicho, formando un plano, esa distancia y esa fuerza perpendicular a la dirección del momento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá yo me quiero olvidar de trabajar con vectores, perfecto, bueno, muy bien, te vas a olvidar, pero ¿qué va a pasar? Hay que entender entonces que si queremos trabajar de manera escalar, hay que entender eso, que el vector va a ser perpendicular al plano que me forme la distancia con la fuerza, ¿no? Y además, si me quiero también olvidar completamente de la forma vectorial, es que la distancia, por ejemplo, acá, la distancia D sea perpendicular a la fuerza F, ¿no? Bueno, acá estaría al revés la fuerza para este momento, dato, ahí, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser perpendicular. Y además el vector tiene que ser perpendicular al plano S. Bueno, yo no quiero trabajar con forma vectorial, quiero trabajar de manera escalar, se hace esto, ¿sí? Con esas consideraciones, fuerza y distancia perpendicular. Y eso me va a dar un vector perpendicular a ese plano, ¿sí? Entonces, si este plano me lo forma, no sé, ZY, no es más que esta dirección sea la X, ¿no? No se olviden de esas cosas porque eso, las reacciones, ¿sí?, se calculan de esta manera, ¿sí? Las reacciones de... Todas las reacciones que vemos las calculamos de esta manera, sino que a veces simplificamos, ¿no? Pero en paralelo plano por ahí se les complica y veo que es por esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a... También de esta manera vamos a discretizar. Bueno, no queremos trabajar con distancias vectoriales. Bueno, está bien, está perfecto. No trabajemos con distancias vectoriales. No hagamos... no nos compliquemos la vida porque no nos dan vectores a nosotros, nos van a dar distancias, si es que nos dan un ejercicio de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, yo voy a tener una masa, un área total, perdón, que va a ser la sumatoria de cada una de las áreas, ¿sí? Acá relacionando con esa ecuación, ¿sí? Vamos a decir entonces que la distancia, por ejemplo, al centroide en dirección Y, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Al momento estático, o sea, a área por distancia, o sea, la sumatoria de área por distancia. ¿Qué distancia? Y bueno, distancia, mejor dicho, le digamos distancia I sub I, a cada una de las áreas que yo discretice, ¿no? Dividido, obviamente, ojo, ¿no? Estas distancias nacen desde un eje,
van a nacer desde el eje X, ¿no? Y van a ser en dirección Y. Eso va a depender de mi sistema de coordenadas. O sea, la distancia que yo tome sí depende de mi sistema de coordenadas. Donde esté ubicado el centroide y el centro de masa no depende del sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, el centroide, su distancia, su dirección, ¿sí? En Y va a ser igual, digamos, al momento estático, al área sub I, perdón, acá me faltó, área sub I, por la distancia en dirección Y, obviamente también, ¿sí? Que parta del eje X, ¿sí? Dividido la sumatoria de todas las áreas sub I, o que es lo mismo dividido el área total, ¿sí? Y para el eje X, ¿sí? Para encontrar la distancia al centroide, el centro de masa, en dirección X, para que me componga ese D total, ¿no? Si yo no quiero trabajar de forma vectorial, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de las áreas sub I, ahora por las distancias X sub I a cada una de esas áreas, partiendo del eje Y, por supuesto, ¿no? Partiendo del eje Y, dividido la sumatoria de todas las áreas sub I, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Acá tenemos ejes, una figura determinada, y nos dicen encontrar el centroide, ¿sí? Bueno, acá nos dan que este diámetro es de 1 metro, ¿sí? Acá nos dan también, acá me faltó, perdón, el dato que acá es, si no me equivoco, es 0,80, ¿sí? 0,80, sí, es 0,80, ¿sí? 0,8. Pueden ser metros, kilómetros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, y ahora nos piden encontrar el centroide, ¿sí? Estamos hablando de una figura de un centro geométrico nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero hay que establecer un determinado sistema de referencia, determinados ejes, ¿no? ¿Dónde los ubico? Y donde yo quiera, donde a mí literalmente, porque como yo sé que no depende, o sea, si yo cambio, si cambio el sistema coordenado, el punto centroidal de todo esto no va a cambiar, entonces tomo yo lo que yo quiera. ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar acá así, eje Y, eje X? Por supuesto, lo puedo tomar. El tema es que, bueno, tampoco nos la compliquemos, ¿no? ¿Sí? Entonces tomamos cosas fáciles. Por ejemplo, a ver, algo muy simple, ¿no? Perdón. Tomemos acá. Y X. No simple. No voy a hacer ninguna cosa rara, ni voy a tomar hacia allá los positivos. No, hagamos una cosa simple, ¿sí? Obviamente, si ustedes saben, ya saben la premisa que ese centroide va a estar acá. Ahí sí o sí. Si yo cambio un eje acá, ¿lo puedo poner ahí? Por supuesto que puedes poner. El tema es que va a tener que saber la distancia total, digamos, en I a cada una de las secciones, ¿no? Pero este centroide no va a cambiar, por más que uno cambie el sistema de referencia, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Entonces, bueno, veamos cómo vamos a discretizar, cómo nos conviene hacer esto, ¿no? ¿Con qué secciones fáciles o encontrables vamos a tomar, ¿no? A mí, por ejemplo, viendo este ejercicio, a mí se me ocurre una cosa. ¿Era única? Por supuesto que no, ¿no? A mí se me ocurrió, por ejemplo, bueno, y cuando hay área vacía, lo que se hace es se resta esa área, ¿no? No se suma. Si bien uno hace sumatoria para decir de manera general, pero se hace una sumatoria negativa, digamos, se resta lo que sea hueco, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, digo, bueno, veo esto. ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre, por ejemplo, obviamente, pensando siempre de manera fácil, es el único camino, no. Va a haber otro camino, ¿no? Otra forma de dividir. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurrió tomar toda la sección esta. O sea, tomar todo este cuadrado, o rectángulo, perdón, ¿sí? Como está ahí, y después restarle. Por ejemplo, esta va a ser, digamos, lo voy a llamar área 1 a toda, ¿sí? Área 1 lo voy a llamar a toda. Y le voy a restar área 2, le voy a restar área 3 y le voy a restar área 4. ¿Sí? Es lo que a mí se me ocurrió.
muy simple, ¿no? Lo que no lleve sección, se resta, ¿sí? ¿Qué sé yo? A ver, a alguno de ustedes se le pudo haber ocurrido otra cosa, no sé, directamente, ahí como está, no sé, a ver, por ejemplo, no sé, digo, ¿no? Por ejemplo, tomar acá una sección acá 1, ¿no? Qué sé yo, otra sección, por ejemplo, total, ¿no? Toda esta rectangular, llamémosle sección A2, le restan A3, ¿no? Qué sé yo, después les queda acá otra sección ahí, A4, A4, y le restan este triángulo, este círculo acá, perdón, A5, ¿no? Les tiene que quedar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Se entiende todo más o menos hasta ahora? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Genial, genial. Bueno, entonces ustedes lo hacen como quieran, ¿no? Obviamente que les parezca lo más fácil, que se les haga lo más fácil posible, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió esto. A ustedes se les puede ocurrir otra cosa. Ay, hasta mejor quizás, ¿no? Quizás ustedes ven otra cosa mejor, por supuesto, bienvenido sea, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a tomar un área 1, ¿sí? Que va a ser esta área total, ¿sí? Tengo los datos ahí. Área 1, ¿sí? Lo voy a poner en azul. Área 1 va a ser el área total que yo voy a considerar. Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar el área 2, ¿sí? Le voy a restar el área 3 y le voy a restar el área 4 que son huecas. Y me va a quedar todo lo que no sea hueco, o sea, todo esto que está por acá, por acá, por acá, ¿sí? Obviamente, cuando también resten, voy a encontrar también, ¿no? Sus distancias a esas áreas huecas, por supuesto, ¿no? Sus centroides de cada particular, de cada área hueca también, ¿sí? Entonces, para la dirección Y, ¿sí? Dijimos, para el centroide va a ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos, o sea, de cada área sub I, por una distancia en dirección Y. Esta me va a dar la dirección al centroide en dirección Y, ¿sí? Partiendo del eje X, ese momento estático, ¿no? O sea, partiendo de acá, voy hacia arriba o hacia abajo, no sé cómo quiera, ¿no? Voy hacia allá en dirección Y, pero parto de mi eje X, a eso voy, ¿no? No es que tomo mi distancia desde el eje Y, ¿no? Porque la dirección es en dirección Y. Parto de una base, en este caso la base va a ser X, ¿sí? Dividido el área total, ¿sí? O la sumatoria, perdón, de todas las áreas, ¿sí? Vamos por lo fácil. ¿Cuál va a ser el área total? Bueno, va a ser área 1, ¿no? Menos área 2, que es hueca, menos área 3 y menos área 4 para que me quede todo lo que tenga sección, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto va a ser esto? Área total, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es el área 1? Bueno, tengo acá, por ejemplo, fíjense todo esto, ¿no? Tengo el área, base por altura, simple, 1,4, 1,4 más 2,5 más 1,10, eso me va a dar 5 metros, ¿no? 5 por 3,35, fíjense, eso va a ser el área 1, 3,35. Menos el área 2, ¿sí? El área 2 va a ser, bueno, ¿cómo se calcula también el área? Entonces está definido en tablita, ¿no? Base por altura sobre 2, el área, ¿no? Entonces tengo 2 por 2,15 sobre 2. Área 3, ¿sí? También base por altura, 2,5 por 0,8, listo, área 3. Área 4, ¿qué tengo área 4? ¿Cómo es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de las dos, ¿sí? Tenemos de dato el diámetro. Bueno, usemos diámetro, ¿sí? Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Que si no queremos utilizar el diámetro, utilizamos el radio, pi por radio al cuadrado. Fíjense que le va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, y acá
el área total de todo esto les va a dar un segundito, que acá lo tengo. No lo tengo resuelto. Acá, ojo que es 1 el diámetro al cuadrado sobre 4 ya, sobre 4, ¿sí? No es que el 4 tienen que multiplicarlo o tienen que sumarlo al cuadrado. Si tengo acá el área total, no tengo el área total. Bueno, voy a calcular. Sería 5 por 3,35. 5 por 3,35 menos 2 por 2,15 sobre 2 me queda menos 2,15 menos 2,5 por 0,8 y menos pi por 1 al cuadrado sobre 4, o sea, me queda pi sobre 4. Y eso da un área total de, si estamos trabajando en metros, 11,81, ¿sí? Y esto será en metros, metros al cuadrado. Si estamos trabajando en kilómetros, kilómetros cuadrados. O si estamos trabajando de manera general, unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Como lo quieran ver, ¿sí? Después, bueno, aplicando la ecuación esta, la de acá arriba, la de I, ¿sí? Voy a marcar en rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dividir cada área, ¿no? Bueno, el área 1 en dirección Y, partiendo del eje X, en dirección Y, ¿dónde está el centroide, no? En dirección Y del área 1, del área total 1, ¿no? Va a estar a la mitad de 335, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo encontramos lo que dijimos recién, no? Tengo ahí, de total, esa va a ser su distancia 1, digamos, ¿no? En Y. ¿Qué va a ser la mitad de 335? ¿Se entiende eso? ¿Sí, no? Sí. Sí. Bueno, entonces va a ser 5 por el área, ¿no? Momento estático, recuerden. 335 por 3,35 sobre 2. En dirección Y. A eso le vamos a restar el área 2, que el área 2 está también acá escrita. 2 por 2,15 sobre 2, esa es el área, por la distancia desde el eje X en dirección Y. Dijimos, ¿sí?, que va a estar, si dividimos en 3 lados, acá también dividimos en 3 lados, va a estar por acá, ¿no? Ahí. En 3 partes, perdón. Dividimos en 3 partes. Luego tengo esa distancia I2 sería, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale esa distancia I2? Yo sé que partiendo el eje X hasta el vértice este tengo 1,20. Luego tendré que sumarle, como esto, cada uno de estos es un tercio y un tercio, ¿no? Distancias fáciles, ¿sí? Entonces, en dirección Y tengo que sumarle aparte 1,20, tengo que sumarle 2 tercios de este lado, o sea, de 2,15, ¿no? 2 tercios de 2,15, ¿sí? Entonces le sumo eso, queda la dirección total en dirección Y para esa área 2, ¿no? También el centroide a cada una de esas áreas. Por eso dividimos en áreas conocidas, porque también vamos a trabajar con sus centroides, ¿sí? De cada una de esas áreas, ¿sí? Entonces será 1,20 más 2,15 por 2 tercios, dijimos, ¿no? O sea, 2 veces un tercio, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Bueno, también tenemos el área 3. El área 3, bueno, también se va a restar, área hueca, ¿no? El área es 2,5 por 0,8 por la distancia en Y, ¿sí? O sea, a ver, queremos esta distancia hasta acá, una I3, ¿no? Sería. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sabemos que va a estar a la mitad de 0,8, ¿no? Pero la distancia total en dirección Y partiendo del eje X, ¿sí?, va a ser I3, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que hasta el borde de arriba hay 1,20. Y sabemos que acá hay 0,4 y acá hay 0,4, ¿no? Al centroide propio de esa figura A3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso?
a 1,20 y 3 ¿cuánto será? Será 1,20 menos 0,4. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no? ¿Se escucha? Sí, bastante. Genial, genial. Bueno, y el área 4, bueno, ya me dan acá el centroide en dirección Y. Muy fácil, ¿no? Ya tengo directamente eso. ¿Sí? Entonces también restamos menos, bueno, pi sobre 4 de lo que me queda de acá, ¿no? ¿Sí? Utilizo eso rápido. Por 2,6, ¿sí? Y todo eso dividido, perdón, todo eso va a estar dividido 11,81, ¿sí? Por ejemplo, metros. Si suponemos que todo esto estamos trabajando en metros, entonces, obviamente, la distancia esta, IC me va a dar en metros, ¿sí? Les va a dar 1,59 metros, ¿sí? Listo. Y ya estaría. Ya sé que a 1,59 metros, partiendo del eje Y, voy a encontrar el centroide. Si esto vale 2,6, bueno, será ponerle, supongamos, hasta ahí, un poquito más quizás, por ahí estará el IC, ¿no? En ese punto, en este punto, y en algún punto de esa línea en X va a estar la otra dirección en X, ¿no? Yo sé que hasta ahí tengo IC, ¿sí? Hasta ahí tengo IC de 1,59, más o menos en proporción, ¿no? Luego hagamos lo mismo, pero para el X, el centroide, ¿sí? En dirección X, ¿sí? Tenemos la misma área, por supuesto, ¿sí? 5 por 3, el área 1, ¿sí? 5 por 3, 35. Ahora, a esta área 1 total que llamamos, a este rectángulo total, ¿sí? ¿Dónde va a estar el área, el centroide para esta área 1? En dirección X. ¿Dónde entonces está ese X1? Y estará acá, a la mitad de este lado, de ese total. Y ese total vimos que era 5 metros, ¿no? Entonces va a estar a 2,5 metros, ¿sí? Por 2,5 metros, ¿sí? Luego, área 2, ¿sí? Va a estar acá, su centroide propio, y tengo que encontrarme una distancia X, ¿no? Partiendo de la base Y, ¿sí? De la coordenada Y, una distancia 2, ¿no? Que se va a restar, porque esa es un área hueca, ¿sí? Se va a restar, ¿sí? Y el área 2, ¿cuánto va a ser? Base por altura sobre 2, ¿sí? Cosas conocidas, 2 por 2,15 sobre 2. Y la distancia, ¿cuánto va a ser? Bueno, voy a tener que sumar. Yo sé que si todo esto, si toda esta distancia ya dijimos que vale 5 metros, hasta acá, ¿yo qué tengo? 3 metros, ¿no? Más 2 me suman 5. Entonces tengo que sumar a 3 metros más esta distancia acá, que dijimos que acá hay un tercio, acá hay un tercio, entonces tengo que ir hacia allá 2 tercios de esa distancia de 2 metros, ¿no? Entonces tengo que sumarle más 2 tercios, ¿sí? 2 tercios de 2 metros. Y listo, ¿sí? Borro acá un poco. Listo. Distancia del área 3 también la restamos, ¿sí? 2,5 por 0,8, ¿sí? Por su distancia esta, x3, ¿no? ¿Que cuánto va a ser? Va a ser 1,4 más la mitad de 2,5. 1,4 más la mitad de 2,5, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y el área 4, ¿sí? También la restamos, el área 4 va a ser, dijimos, al final pi sobre 4, ¿no? Y en dirección Y, esta distancia 4, ¿cuánto va a ser? 1,4. Simple, ¿sí? Por 1,4. Y todo eso dividido el área total, que no cambia,
que será 11,81 metros cuadrados. Y acá, ¿qué hago? Despejo X, XC, y esto me da igual a 2,21 metros. ¿Sí? Y listo. Entonces, en este eje, ¿sí? En este eje que dibujé acá había quedado en rojo, ¿sí? En 2,5 metros partiendo desde el eje Y, o sea, lo hago con otro color. Bueno, si acá tenemos 1,40, el doble será 2,40 y más o menos estará por ahí, ¿sí? Entonces ese será el XC. Y en este punto, entonces verde, ahí estará el centroide, ¿sí? De lo que tiene sección, obviamente, ¿no? De lo que tiene sección. Ahora después me olvido lo que hice o lo que supuse yo para, ¿sí? Para considerar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, tiene que tener una determinada consistencia lógica, ¿no? También, a ver, si yo tiro por ahí estos ejes en X y en Y, que pasen por ese centroide, ¿no? A ver, si bien el dibujo no está a escala, ¿no? Me tiene que dar más o menos una magnitud de esto. Bueno, que lo que yo me queda acá de material, ¿no? De este lado, y obtenga lo mismo de este lado de acá, ¿no? Y bueno, más o menos tiene sentido un poco, ¿no? Y lo que tenga también respecto a este eje, lo que tenga ya acá de un determinado lado, obtenga la misma sección de este otro lado. Eso es lo que me dice a mí el centroide, ¿no? Si me marca ejes, me va a marcar estos ejes en rojo, ¿sí? Cuando yo encuentre ese centroide, me va a marcar estos ejes en rojo, ¿sí? Que van a ser los ejes de centroide, y si hablamos de masa, van a ser los ejes de centro de masa, ¿sí? ¿Quién me lo va a marcar? Ese X, ese centroide, perdón, ¿sí? La ubicación de ese centroide, ¿sí? Cosa rara hubiera sido que, por ejemplo, el centroide, no sé, borrando estos ejes en rojo, a ver, algo muy absurdo, ¿no? Que me dé, no sé, centroide por acá. Y si yo más o menos tomo y divido esto, no tiene mucha proporción, ¿no? De un lado, por ejemplo, del eje horizontal que me divide parte arriba, parte de abajo, no tengo la misma sección acá que por acá abajo, ¿no? Entonces también un poco ahí de criterio de lógica, ¿sí? Y respecto al vertical que me divide la parte izquierda con la derecha, y bueno, fíjense que acá, mira, tengo esta sección y acá tengo mucha sección. Entonces, cuando les suene algo raro, ahí revean los cálculos, ¿sí? ¿Sí? Dentro de todo, bueno, tiene un poco de sentido, ¿sí? Este centroide. Si bien no está a escala, y si ustedes lo hacen a escala, digamos, le va a resultar seguro mucho más preciso, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces? ¿Alguna duda? No, bueno. Bueno. Después me gustaría, ahora que veamos un ejercicio, ¿sí? Que se me acabó de ocurrir antes de empezar la clase, un ejercicio aplicado a centro de masa, ¿sí? Porque después estos temas, si bien no son importantes ahora, lo van a hacer más adelante cuando quieran encontrar algún centro por algún motivo de centro de masa, porque ahí van a concentrarse las fuerzas. Y si estamos trabajando con estructuras que son dentro de todo razonables, ¿no? Que no van a ser enormes, el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad, entonces el centro de ese peso va a estar ubicado en el mismo centro de masa, ¿no? Entonces, encontrando el centro de masa, yo voy a encontrar mi centro de gravedad, mi centro de peso, donde está ubicado o concentrado el peso de la estructura, o por lo menos de ese elemento, ¿no? Entonces se me ocurrió plantearles un ejercicio, ¿sí? De esta manera. No tengo acá los datos, lo voy a inventar yo, pero más o menos estaba pensando esto. Fíjense acá ustedes, imaginen que tienen acá un determinado plano, ¿sí? Un rectángulo. Lo vamos a dividir bien también después. Yo tengo acá un determinado rectángulo, ¿no? Ahora, eso lo vamos a hacer tipo en 3 dimensiones, ¿sí? El centroide muy fácilmente
va a estar acá, ¿no? Eso es un rectángulo visto en 3D, ya pongo los ejes, ¿sí? El centroide va a estar ahí. Simple, ¿sí? Muy simple. Ahora, por ejemplo, voy a poner acá que yo tengo por ahí, por ejemplo, el eje... a ver, ¿cómo era la coordenada? Creo que así. X e Y, ¿no? Y acá estaría el eje Z, ¿sí? Eso es muy lindo todo, por más que tomemos distintos... Si tomamos, perdón, las mismas áreas, lo dividimos en pequeños rectángulos, ¿sí? Vamos a saber que aún así, cada uno tiene su centroide, ¿no? Cada uno tiene su centroide, ¿sí? Y que el centroide general va a estar acá. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser lo raro ahora? Que tenemos una determinada, digámosle, peso específico, pero en realidad sería densidad, porque vamos a estar trabajando con masa, ¿sí? Entonces, digamos, una determinada densidad igual, por ejemplo, de, dándole, a ver, 1 tonelada por metro cúbico. Ese va a ser mi dato, ¿sí? Y densidad de que esa densidad puede ser de cualquier material, ¿sí? Pero acá la variable es que para ver cómo no coincide el centro de masa con el centroide, es que obviamente, si bien podemos decir que es un cuerpo homogéneo, pero no va a tener la misma cantidad de materia, así que yo varío, ¿qué cosa? El espesor, ¿no? Entonces, si por acá yo digo que, después le vamos a dar medidas, yo digo que esto tiene en total 6 metros por 6 metros, entonces acá tiene 3, acá tiene 3 metros, 3 metros, 3 metros, ¿no? Entonces lo que yo voy a variar acá va a ser la altura, ¿sí? Esto va a ser muy importante, se lo adelanto para después, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tiene acá un espesor de, no sé, 0,20 metros, ¿sí? De esta densidad, ¿sí? Este elementito de acá, por ejemplo, tiene un espesor de, supongamos, 0,40, ¿sí? Esto de acá, lo pongo otro color para que no se confunda, luego en verde. Va a tener una altura de, bueno, ya vamos a verlo ahí, de, por ejemplo, no sé, 0,7 de altura, ¿sí? Y después entonces nos queda otra área muy chiquita, por acá, ¿sí? Ahí. De esto tiene un espesor de 0,10, ¿sí? O no, mejor que esto sea hueco, que ahí no haya masa por algún motivo, ¿sí? Que no haya masa ahí, ¿sí? No hay nada acá de masa, ¿sí? No hay masa, no la tengo en cuenta. Ahora estoy hablando de masa entonces, ¿no? Esa área directamente lo que se hace es no tener en cuenta sumatoria, ¿sí? No se tiene en cuenta. Y ahora, si yo hablo de la figura total, o sea, acá, ojo, la única condición es que esta área, bueno, ya, vamos a dividirla, vamos a llamarla acá área 1, área 2, área 3, área 4, ¿sí? La única condición es que el área 4 es vacía, no tiene masa, ¿sí? Y no vamos a restar a las demás masas, no le vamos a restar algo cero, ¿sí? Directamente no se la tiene en cuenta, o podemos hacer lo mismo, ¿sí? La descartamos como que es cero o le restamos cero, porque acá vamos a estar trabajando con masa, ¿sí? Y acá la idea es que diferencien de un centro de masa con un centroide. Acá dijimos que el centroide es muy lógico y muy simple que esté ahí, y ahí va a estar el centroide de toda la sección del centroide geométrico, ¿sí? Que van a ver que nada va a tener con un centro de masa, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que el área 1, ¿cuánta masa tiene? Vamos a hablar entonces de la masa del área 1. ¿Cuánto tiene? Y bueno,
¿Cómo se encuentra la masa? Si yo tengo el dato de los lados, de altura, tengo el dato del volumen, ¿no? De cada área, ¿sí? ¿Y cómo se encuentra? Bueno, lo que hago es simplemente contar, ¿no? Tipo despejar. A ver, yo tengo la densidad que es masa sobre volumen. ¿Qué me hace falta? Mi volumen lo tengo porque multiplico los lados y la densidad es dato. Entonces la masa, ¿cuánto va a ser? La masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿sí? La densidad entonces dijimos que va a ser 1 tonelada por metro cúbico, ¿sí? El área, el volumen, perdón, ¿cuánto va a ser? Este lado que vale 3 metros, ¿sí? Por el otro lado que vale 3 metros, ¿sí? Por la altura que vale 0,20, ¿no? Entonces la masa del área 1, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1 por 3, me queda 9. 9 por 0,20. Y eso me da entonces 1,8 toneladas. ¿Sí? Porque la densidad en toneladas. ¿Sí? Porque este metro cúbico que está acá se me va con este otro metro cúbico. Me queda entonces en unidad de masa, ¿no? La masa del área 2. ¿Cuánto va a ser? Bueno, lo mismo, 1 tonelada por metro cúbico por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Es 3 por 3 por 0,7, ¿no? Y esto me va a dar metro cúbico y se me va a ir con este metro cúbico de acá. Entonces, la masa del área 2, ¿cuánto va a dar? Bueno, 9 por 0,7, ¿no? Entonces acá me va a dar 6,3 toneladas, ¿sí? La masa del área 3, ¿cuánto me va a dar? 1 tonelada por metro cúbico por 3 por 3, ¿no? Los lados por la altura que es 0,4, ¿sí? Entonces la masa del área 3, ¿cuánto me va a dar? 9 por 0,4, ¿sí? Y eso me da 3,6 toneladas, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la masa total? Bueno, la masa total va a ser M1 más, bueno, MA1 más MA2, etcétera, ¿sí? Entonces va a ser 1,8 toneladas más 6,3 toneladas más 3,6 toneladas. Entonces la masa total me va a dar igual a 6,3 más 1,8. Tengo 11,7 toneladas. Masa total, ¿sí? Fíjense cómo dispuse yo mis ejes, ¿no? Estos son los ejes coordenados, ¿sí? Entonces desde ahí voy a tener que largar toda la distancia, ¿sí? ¿Estamos? Y al área 3, como no tiene masa, ¿sí? Por más que tenga área, pero no tiene masa, acá lo vamos a poner. ¿Cuánto es? Bueno, vamos a hacerlo formal acá. La masa del área 4. ¿Cuánto sería? Bueno, sería muy bien. Sería 1 tonelada por metro, ¿no? Por metro cúbico, la densidad por el volumen. Tiene 3 por 3, pero ¿cuánto tiene de espesor? 0. Entonces todo esto se me hace 0. Listo. Luego, o le sumo 0 o le resto 0. Es lo mismo, ¿no? A la masa total. ¿Sí? Es como que esa no se la va a tener en cuenta, me refiero, como en el caso anterior que le restábamos la sección. Ahora, cuando hablamos de masa, tiene una masa 0, se resta o se suma 0, o sea, no modifica nada, no se conmuta, no se muta en nada la ecuación total, ¿se entiende, no? Porque anteriormente si sumábamos solamente dependíamos de la sección. Ahora, si bien tenemos sección, pero no tenemos masa, no hay masa, entonces se la descarta, ¿sí? Ojo con sumar, equivocarse, sumar área, algo de esto, ¿no? Porque estamos trabajando con masa ahora, ¿sí? Entonces, acá centroide, en cuanto a sección total, sabemos dónde va a estar el centroide, ¿no? El IC va a estar en cuanto a 3 metros, ¿no? Hablando de estas coordenadas de acá, con esos ejes coordenados, y el I y el XC va a estar también a 3 metros, ¿no? O sea, yo de acá tengo a ese centroide 3 metros, ¿no? Y de acá también en I tengo a ese centroide IC igual a 3 metros. Y acá también X igual a 3 metros, ¿sí? Eso es lo que yo tengo ahí seccionalmente. Pero yo no estoy buscando centroide, estoy buscando centro de masa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora va a ser más o menos lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? El XC
el centroide, perdón, M, vamos a poner M para diferenciarlo, ¿no? El M, ¿dónde va a estar? Bueno, va a estar en la sumatoria de cada masa por su distancia particular al centroide de esa masa ya discretizada dividido el área la masa total, ¿sí? Entonces, la masa 1, ¿cuánto hay de materia? Hay 1,8 toneladas. Perfecto. Listo. ¿Por qué distancia? En I, ¿no? Estamos buscando distancia en dirección I. Bueno, vamos a marcar acá con un puntito negro todas las masas particulares M1, ¿no? Por acá estará M2, por acá estará, perdón, acá estará M2, acá este será M3. La masa 3, su centroide, ¿no? Su centroide de esa masa. Y, bueno, esta no tiene masa, ¿sí? Entonces, en dirección I, para la masa 1, ¿cuánto tengo? Y bueno, tengo toda esta distancia I1, ¿no? Que va a ser 3 metros más la mitad de 3 metros, o sea, va a ser 4,5, ¿sí? Esa distancia I1. Entonces va a ser por I1 más la masa 2, que es 6,3 toneladas, ¿sí? La masa 2 está de este lado. Su distancia I2 va a ser toda esta, ¿no? Que va a ser también 4,5. ¿Sí? Acá, perdón. Acá puse, tengo que poner acá 4,5. También 4,5 metros, ¿no? Más la masa 3, que es 3,6 metros. Toneladas, perdón. ¿Sí? Y la distancia esta, de acá. Esa distancia I3. ¿Cuánto va a ser? La mitad de 3, ¿no? La mitad de este 3 de acá, ¿sí? Va a ser entonces por 1,5 metros. Listo. Todo eso dividido la masa total, que es de 11,7 toneladas. Entonces, esto va a ser igual a 1,8 por 4,5 más 6,3 por 4,5 más 3,6 por 1,5. Todo eso dividido 11,7. Fíjense, miren esto. El IC va a ser igual, o sea, el IM, perdón. El centro de masa en dirección Y va a estar desde el eje X a 3,58 metros, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando con estructuras relativamente sencillas, ¿sí? Donde no varíe la gravedad, el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. Entonces, en esa dirección Y a 3,58 metros partiendo del eje X, yo puedo ahí empezar a considerar el peso total de esa estructura, ¿sí? Para XM, lo mismo también, tengo la misma masa, ¿no? Masa 1, 1,8 toneladas por la distancia, digamos, en dirección X partiendo del eje Y, ¿no? Para la masa 1, ¿cuánto tengo? Será esta distancia de acá, X1, ¿no? Que será 4,5 metros. Hasta acá tengo 3 metros. Y hasta acá tengo 1,5. ¿Sí? Será 4,5. ¿Sí? Por 4,5 metros. Más la masa 2. ¿Sí? Que será esta distancia de acá para X2. ¿Sí? Será 1,5 metros. Será la misma masa, 6,3 toneladas por 1,5 metros en dirección Y, ¿no? X, perdón. Y la masa 3, tengo toda esta distancia en dirección X partiendo del eje Y, ¿no? Que será X3, que va a ser 3 más 1,5, 4,5. Más 3,6 por 4,5 metros. Y todo esto dividido 11,7 toneladas. Y el XM, fíjense cuánto me va a dar. Tengo 1,8 por 4,5 más 6,3 por 1,5 más 3,6 por 4,5. ¿Sí?
Y todo esto dividido 11,7. Y esto me da 2,88 metros. Fíjense, ¿no? Lo distintos que me dan los valores con el centroide, ¿no? ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, digamos, no tiene nada que ver centroide y centro de masa, como estamos hablando de un determinado cuerpo, una determinada figura, donde tengo distintas masas distribuidas, ¿no? Entonces, en ese caso, no voy a dividir respecto a cada área en sí, sino debido donde haya distintas áreas en sí. Que bueno, acá, bueno, se coincide un poquito, ¿no? Acá también fue un poco didáctico y simple, ¿no? A ver, si ustedes tuvieran toda esta área total que tiene la misma altura de 0,4, no hace falta que dividan área 1 y área 2 o área 3, ¿no? Como es la misma masa, como es, mejor dicho, perdón, la misma altura, o como ejemplo, ¿no? Sería la misma altura, entonces tomo toda esta masa como una sola área, ¿no? Entonces ustedes, la idea sería que dividan, no por área, cuando trabajan o quieren encontrar centros de masa o centro de gravedad, que es lo mismo, casos simples, centro de masa y centro de gravedad va a ser lo mismo, entonces la idea va a ser donde ustedes tengan distintas masas. Ustedes para encontrar centro de masa van a tener que dividir donde haya distintas masas, ¿sí? Y obviamente que esas figuras con distintas masas tengan secciones también que sean considerables y que sean medibles, digamos, fáciles de encontrar, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense esto, ¿no? Entonces, a 3,58 en dirección Y, sería, lo hago en azul por acá. En dirección Y parto del eje X, si hasta acá tengo 3 metros para el centroide, me voy 58 centímetros más, tengo IC, ¿no? IM, perdón, IM. Y después, en dirección X, en esta recta que me genera IM, ¿no? Esa recta, me voy partiendo del eje Y en dirección X, tendría a 2,88. Si hasta acá tengo 3 metros, me paro un poquito antes y tengo el XM. Entonces, en este punto, ¿sí? Entonces, en este punto de acá, que voy a marcar en verde, ahí tengo el centro de masa o la masa, ¿sí? Fíjense que está desfasado, ¿no? Del centroide, ¿sí? Entonces, en ese punto centro de masa, como la gravedad no va a variar, también lo puedo considerar como centro de gravedad, ¿sí? Entonces, ojo, si estamos hablando que esta es una placa, por ejemplo, un techo de un edificio donde en esta área tengo este peso, donde en el área 1 tengo otro peso, donde en el área 4 hay un hueco porque el hueco del ascensor, qué sé yo. En el área 2 tengo otro peso, ¿sí? Entonces, ese techo de ese edificio, como ejemplificación, ¿sí? Obviamente el peso va a estar en dirección Z, ¿no? Si suponemos que la gravedad cae así, ¿no? ¿Sí? Ya se hace una gravedad. Entonces, acá donde yo voy a poder considerar el peso total, donde yo voy a poder considerar que ahí está concentrado el peso total de la estructura, ¿sí? ¿Y ese peso cuánto va a ser? Va a ser la masa total por G, o sea, 11,7 por 9,81. Y eso me va a dar en newton, ¿no? Obviamente, ¿sí? O puedo considerar el peso con magnitud técnica, 11,7 toneladas por tonelada fuerza. Y se van a concentrar en ese punto, ¿sí? Y respecto a ese punto donde, bueno, como este peso está más cerca de un lado del otro, los muros o las vigas que vayan a soportar todo eso, ¿no? También se le va a llevar un poco más de peso, un poco más de fuerza. Entonces, bueno, eso sería tema de otra materia, ¿sí? Pero como para darle un pantallazo, cosas que les va a servir y van a utilizar, ¿sí? Los civiles cuando hagan Geotecnia 3, algo de esto van a ver, ¿sí? Y después también la materia de estructura, por supuesto, ¿sí? Y listo.